Compartir la clase con el doctor Cabrera, que viene en segundo turno, así que ordenemos un poquito. Yo soy el doctor Belín, trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea. Vamos a hablar un poco sobre fracturas. Y hablar de fracturas no solamente es esa definición clásica, ¿no? Que es la pérdida de continuidad en el hueso o la ruptura de un hueso. Es más complejo que eso. Para que se rompa el hueso también se tiene que seguramente contundir la piel, el músculo, el tejido espontáneo, los vasos, nervios. Entonces no es tan simple como que se rompió el hueso, ¿no? Pero bueno, nos iremos viendo luego. Los mecanismos capaces para producir fracturas pueden ser directos o indirectos. Las directas cuando la fractura se localiza justo en el punto de impacto del golpe. E indirecto cuando la fractura es a distancia del punto de impacto, ¿no? Como ven ahí. Se cae acá, pero se fractura acá. Pero bueno, la idea era darles todos los mandamientos del manejo de la fractura, pero por lo menos que tengan una idea general, ¿no? Tenemos que hablar un poco del hueso. El hueso, tenemos un hueso cortical y un hueso trabecular, ¿no? El hueso cortical es el hueso duro y el hueso trabecular es el hueso esponjoso, ¿no? Hueso esponjoso, hueso compacto. El esponjoso lo encontramos pues, generalmente en las zonas metafisiarias. Este es un fémur proximal, región trocantérica. Ese es el hueso trabecular y ese es el hueso cortical o hueso duro que va a estar en el calca, en la parte posteromedial del fémur, ¿no? Es una zona que soporta muchísima carga, entonces es un hueso duro. Lo vemos acá en esta zona trabecular como cuando el hueso es osteoporótico, esas trabéculas se hacen más grandes y por eso que el hueso se debilita y los viejitos se fracturan más rápido o con mayor facilidad, ¿no? El hueso, ya ustedes saben mejor que yo seguramente, está más al día con la anatomía, con la histología. Tenemos el periósteo, el hueso cortical que está formado por nuestros sistemas de Haber y esas cosas, y nuestro hueso esponjoso. Este hueso cortical va a estar formado por ostiones y que va a estar en continua remodelación. O sea, tenemos los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos que van a estar en constante remodelación. Ese es un corte donde vemos ahí nuestros sistemas de Haber. Entonces, ¿cómo es? Estamos en constante remodelación, ¿no? Los osteoclastos eliminan hueso y los osteoblastos construyen hueso nuevo. Entonces, juntos van a ir remodelando el hueso. Entonces, por eso es que el hueso cura con hueso. Cuando se fractura, la fractura se cura con hueso. Acá estoy. Entonces, las fracturas, normalmente si un hueso se rompe, tiende a curarse espontáneamente, curan solo. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos un poco a que esta curación sea de forma adecuada, que tenga la alineación y el desenlace que nosotros queremos, ¿no? Si lo dejamos solos, como acá, van a ver que nosotros dejamos este hueso solo y solito va a ir consolidando. Basta que haya una brecha para que eso empiece a formar un callo, ¿no? El callo es la respuesta natural del hueso al movimiento de los fragmentos. Entonces de ahí ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la consolidación directa e indirecta. Las fracturas, para que vean que antiguamente se trataban sin operar, entonces teníamos unos resultados espectacularmente malos. Pero la gente, había mucha gente coja. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo con diferentes fémur. Entonces miren cómo dejándolo así, igual pegan, igual consolidan. Remodelan, más o menos, pero hay consolidaciones pues viciosas, ¿no? Por eso es que nace, en el caso nuestro, dentro de lo que es toda la Fundación AO y que es la que maneja y rige las clasificaciones de manejo de las fracturas. Entonces, a raíz de eso se empieza el estudio para la osteosíntesis y se desarrolla todo lo que es la parte quirúrgica de las fracturas, ¿no? La parte ya formal del manejo quirúrgico de las fracturas. Porque miren,
miren todas las limitaciones funcionales que habían, ¿no? Generalmente piernas pues todas disparejas porque se manejaban así, de forma conservadora, y el hueso pegaba. El hueso que es la respuesta natural, el hueso pega. Es pura autoproduciendo. O sea, la cicatriz de una fractura es un hueso. Entonces, por eso es que es tan noble esa estructura, ¿no? Hablemos un poquito de lo que es la consolidación. Hablábamos de cuando hay callo es una consolidación indirecta, cuando no hay callo es una consolidación directa. Esta directa normalmente es una consolidación quirúrgica, donde nosotros ponemos los fragmentos pues, uno junto al otro y hacemos una compresión entre ellos, que es una relación anatómica. Entonces no vamos a encontrar un callo, sino que la curación va a ser endógena, va a ser por dentro. En cambio la otra, como hay cierto movimiento, va a producirse el callo, va a haber un hematoma y va a cicatrizar de esa forma. Entonces, para ambos casos, tanto la consolidación directa o indirecta, necesitamos siempre condiciones, ¿no? Condiciones biomecánicas que nos la da la estabilidad y las condiciones biológicas que nos da la vascularidad. Esa es la cascada de la consolidación. Cuando el hueso se fractura, una fractura aguda, se forma un hematoma. El hueso sangra, cuando se rompe un hueso sangra, porque la sangre se forma en la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces, hay sangre y empieza a haber luego de la formación del hematoma una formación de tejido de granulación y va a empezar la diferenciación celular, y ahí es donde nosotros entramos a estabilizar y decidimos si queremos darle una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, queremos callo o no queremos callo. Entonces ahí nosotros intervendremos para ver qué estabilidad va a ser la mejor. Entonces tenemos dos tipos de estabilidad absoluta y relativa. La estabilidad absoluta nos va a dar una consolidación directa y la estabilidad relativa nos va a dar una consolidación indirecta. Eso grábenselo porque todo el curso va a ser de eso. En el manejo de fracturas, obviamente. Entonces, esto es cuando hablamos de inmovilidad, cuando los fragmentos están totalmente pegados. Acá cuando hay una movilidad parcial, y cuando no hay estabilidad, es donde esto nos va a llevar a una pseudoartrosis. Entonces, cuando hay mucho movimiento, tampoco va a pegar. El movimiento tiene que ser un movimiento controlado. Entonces, eso es estabilidad absoluta, eso es estabilidad relativa y eso es una inestabilidad. La estabilidad va desde lo absoluto hasta lo inestable. La absoluta es consolidación directa, la inestabilidad es la no consolidación o la pseudoartrosis, que es como una complicación de las fracturas, del manejo de las fracturas, y la estabilidad relativa, que es la que nos va a dar el callo. Yendo un poco a la biomecánica de las fracturas y de la reparación, vemos que hay 4 fuerzas que van a actuar sobre el hueso, sobre todo sobre los huesos largos, ¿no? Las cargas axiales, las cargas que van de antero-posterior y los movimientos laterales, y las fuerzas de torsión, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos las fracturas, la idea es contrarrestar esas fuerzas que causaron la fractura. Entonces, para eso a nosotros nos importan muchísimo los mecanismos de lesión, y cuando vemos una fractura vemos, esa es una espiroidea, esta es una oblicua, entonces seguramente que fue por torsión, se fue por golpe directo, etc. Entonces, según eso veremos. Hay diferentes tipos de fracturas, las expuestas o abiertas o ubicadas, las cerradas o simples, las múltiples o diminutas o incompletas, según su mecanismo de producción, pueden ser directas o indirectas, ¿no? Directas cuando el golpe es directo, la fractura es directa donde fue el golpe, y las indirectas, que pueden ser por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión o por tracción. Las incompletas, generalmente en niños, las fracturas en tallo verde, deben haber visto ya en su rotación. En niños, la fractura generalmente son en tallo verde. O la fisura no es otra cosa que una fractura. Cuando dicen, no, solo se fisuró. No solo se fisuró, la fisura es una fractura. Es una fractura incompleta, pero es una fractura.
El torus es otro tipo de fractura, generalmente en hueso elástico como el de los niños. Es como una fractura por compresión y ustedes ven la radiografía y aparentemente no hay nada, pero si son un poquito más acuciosos hay como un halo alrededor y eso es porque ha habido una pequeña compresión, ¿no? Y eso igual necesita algún tipo de inmovilización. Y las fracturas completas que pueden ser simples, comminutas o fracturas desplazadas, ¿no? Ese es un fémur, es una fractura simple, transverso simple porque es a dos fragmentos. Esa es una fractura simple. Fractura simple es a dos fragmentos, ¿no? Este es un hueso, un fémur, perdón, que tiene una fractura diafisiaria simple transversa. Esta es una fractura comminuta, una fractura comminuta que tiene múltiples fragmentos. O sea, hay como 4 o 5 fragmentos que no los ven bien. Esta es una fractura espiroidea. Miren la espícula que hay por acá y ella está por arriba. ¿No? Entonces, esto nos dice que probablemente el mecanismo fue por una torsión. Viejito, un hueso osteoporótico que se queda con el pie fijo, rota y se fractura el hueso. Pero para hablar todos el mismo idioma, deberíamos hablar de la clasificación AO que les decía, que seguro ustedes ya se las han explicado en sus hospitales. Es una clasificación alfanumérica, la cual le damos un número y letras números a los huesos y letras al tipo de fractura, ¿no? Por ejemplo, el 1 es el húmero, el 2 es el antebrazo, el 3 es el fémur y el 4 es la pierna o la tibia del fémur. Y los otros números es para ver en qué región. La 1 en la parte proximal, 2 en la parte diafisiaria y 3 en la parte distal. Metáfisis o epífisis. Y las letras son para ver qué tipo de fracturas. Las A son las que hablamos hace un ratito, que eran las simples. Las B ya son un poquito más serias, son fracturas que tienen un tercer fragmento. Y las C son más complejas. Pueden ser comminutas, pueden ser multifragmentarias, pueden ser segmentarias. ¿Okay? Entonces la complejidad, obviamente, la A va a ser menos compleja que la C. Entonces, como hablamos de una fractura tipo C, ya. Entonces es una fractura más seria, más compleja, más difícil de tratar seguramente. ¿Okay? Y cuando la fractura es en la región metafisiaria, distal, articular, tenemos que cuando la fractura no alcanza la articulación, acá arriba, está la tipo A. La tipo A es una fractura extraarticular. La tipo B sí alcanza la articulación, pero es parcialmente articular. ¿Por qué? Porque el resto de la diáfisis sí está conectada a la articulación. Y la tipo C es cuando es totalmente articular. ¿Ven la diáfisis o metáfisis? Totalmente separada de la articulación. ¿Okay? Entonces igual, obviamente más compleja va a ser la tipo C. Y después de eso se desprenden muchas subdivisiones, cuando son multifragmentarias, comminutas, etc. Ok, esto era un ejemplo que seguro ya lo vieron en algún momento. Esto es una fractura del fémur. ¿Ah? ¿Es una fractura simple o una fractura en cuña? O sea, ¿es una A o es una B? Una B. Una B. Sí, miren que es dudosa. Yo la consideraría B. Yo la consideraría B, pero en un curso que hicimos, discutimos con unos brasileños y ellos hablaban de que era una A porque esta chapa no se había desprendido. Entonces estaba pegada ahí. Entonces, eso se la pongo ¿por qué? Porque para que entiendan que las clasificaciones también son dinámicas, siempre tienen algún punto de discusión cuando hay dudas, ¿no? Como esta. Pero que al final es dinámica. La clasificación no acaba ahí. La clasificación, cuando operemos a este señor, que seguramente le vamos a poner un clavo, porque el clavo endomedular es el manejo del tratamiento de elección para las fracturas diafisiarias. Cuando uno le pase el clavo, ese fragmento que está ahí se va a ir de todas maneras. Entonces va a ser B. De todas maneras eso va a ser una B. Pero ahorita la consideran como.
Para fines prácticos yo la consideraría también una tipo B, pero era el ejemplo solamente para que vean que son también algunas cosas controversiales. Como les decía, las fracturas no solamente son huesos, también son las partes blandas que rodean al hueso. Entonces, cuando hablamos de lesiones de partes blandas, debemos hablar de la clasificación de Scherne, que eso nos ayuda muchísimo para poder definir el momento de la cirugía. No es que se rompió el hueso y hay que operarlo mañana, no, porque hay que ver la energía de la lesión, cómo fue el trauma, cómo están las partes blandas. Entonces, la grado 0 es una fractura de baja energía, que no hay mucha lesión de partes blandas. La grado 1, que hay un edema moderado, contusión, equimosis. Grado 2, ya empiezan a aparecer flictenas, como ven acá, no sé si se llega a ver bien, pero hay ampollas o flictenas que pueden ser hemorrágicas o serosas, ¿no? Si son hemorrágicas son más graves. Entonces, a esto, yo creo que a nadie se le ocurriría decirle te opero mañana, ¿no es cierto? Porque eso se infecta al toque. Entonces, eso al contrario, hay que darle antibiótico, bajarlo, enfriarlo, esperar una semana, 10 días, o sea, el tiempo necesario. Entonces, para eso nos sirven las partes blandas y esta clasificación de Scherne. Y la grado 3 es esta misma, pero ya asociada a un síndrome compartimental, que es una emergencia quirúrgica. Eso sí hay que operar de emergencia porque puede perder la extremidad, ¿no? Y hablamos de lesión de partes blandas. Entonces, miren un poco como la clasificación de Scherne. Ven cómo empieza una contusión superficial, aquí ya empiezan a aparecer flictenas, y esas son las flictenas hemorrágicas, que miren la traducción en una foto cómo se ve. Entonces, eso es una lesión severa de parte blandas, de una fractura de alta energía. Entonces, las complicaciones y el pronóstico van a estar directamente relacionadas con la lesión de partes blandas. Acá el hueso muchas veces para nosotros pasa a segundo plano. Estamos en otra época ya. Nosotros muchas veces hablamos que la fractura es una lesión de partes blandas asociada a una fractura de hueso. Entonces es importante para nosotros el manejo y el cuidado delicado de la parte blanda. Dicho esto, debemos hablar también de las fracturas expuestas, según Bustillo y Anderson. La grado 1, que son puntiformes, ¿no? Son de afuera, perdón, de adentro hacia afuera, ¿no? Una lesión pequeña, de menos de 1 centímetro. Las grado 2, que ya son un poquito más grandes. Y las grado 3, que son mucho más extensas, de mayor energía, y las dividimos en 3 tipos: las A, B y C. Las A, cuando el hueso es expuesto, pero tenemos cobertura. ¿Okay? Las 3B, que nos van a llevar obligadamente a hacer algún colgajo o algún tipo de procedimiento para poder cubrir el hueso. Y las 3C, que son las que están asociadas a lesiones neurovasculares, que muchas veces terminan con una amputación. Como todo, hay algunas excepciones. O sea, algunas lesiones, por ejemplo, las heridas de arma de fuego, que las heridas de arma de fuego son puntiformes. Un proyectil de arma de fuego es una herida muy pequeña. Entonces, podríamos pensar que es una fractura expuesta de primer grado. No. Por el tipo de lesión, que causa dentro, por el fenómeno de cavitación y la quemadura que causa un proyectil de arma de fuego, la consideramos como una fractura de grado 3. ¿Por qué? Porque el manejo va a ser diferente. Una grado 1, una limpieza y se le puede operar rápidamente. Una grado 3, el esquema antibiótico también cambiará. No es el mismo esquema que una grado 1. ¿Okay? Entonces, por eso es importante. También, por ejemplo, igual puede ser una herida puntiforme, pero no es lo mismo que tú te caigas y te fractures acá y tengas una herida, a que te lo hagas en un basural. ¿No sabes? Hay pacientes que esos recicladores que se han fracturado, fracturas expuestas dentro de un basural, de un tipo de basura, eso es un germen, pues, son unos gérmenes súper agresivos y que nos pueden llevar incluso a la muerte, ¿no? Entonces es importante esas excepciones. Y también cuando las fracturas llegan después de mucho tiempo a nosotros, se consideran fracturas de tercer grado.
Y ya que hablamos de fracturas expuestas, aprovechemos para hablar de la fijación externa. La fijación externa, en contra de lo que vayan a decir, ahorita va a llegar el doctor Cabrera y va a contradecirme seguro. La fijación externa es un manejo temporal de las fracturas, para que vean que nadie tiene la verdad absoluta. Pero estos fijadores externos fueron creados para el manejo temporal. O sea, una fractura expuesta se le pone un fijador, se le hace su limpieza quirúrgica y se espera que las partes blandas mejoren para hacer su osteosíntesis definitiva. Por eso es que son de manejo temporal. ¿Y por qué temporal? Porque tienen varias complicaciones, ¿no? Complicaciones directamente de los pines, ¿no? O son fuentes pues, de infección también. Si bien es cierto, es para fracturas expuestas que pueden estar contaminadas, le podemos agregar, se hacen fístulas, si los pines no se limpian adecuadamente, podemos llevar una infección de adentro hacia afuera y hacer una osteomielitis. Entonces, manejar en forma definitiva una fractura expuesta, una fractura con un fijador externo, no es lo más adecuado. ¿Se hace? Sí se hace. En el Perú se hace en muchas partes. Pero, digamos, la teoría y lo real, lo que debe ser es eso, es manejo temporal de las fracturas. Esa es una directa y esa es una indirecta. La lesión fue diferente. Entonces, esto es para decir la historia clínica, cómo es la historia clínica o el diagnóstico de una fractura. Es eso, ¿no? Clínicamente, primero la historia clínica, paciente que viene con mucho dolor, impotencia funcional, edema, equimosis, todo lo que puede tener un golpe fuerte asociado, ¿no? Y cuando se fractura, pues hay deformidad, movilidad anormal de la extremidad. El diagnóstico radiológico, importantísimo, radiografías y tomografías. A eso siempre se los pongo y les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Manejarían esto en forma conservadora? ¿Qué fractura es esta? ¿Qué hueso es? Tibia. La tibia, ¿no es cierto? Es un platillo tibial. Okay. Pero aparentemente es una fractura que no se ha desplazado. Si no está desplazada, podríamos manejarla de forma conservadora. Pero el tema, para hacerla corta, porque ahorita viene Martín, eso es una fractura articular. Y todas las fracturas articulares, acuérdense, por favor, cuando tenga una fractura que compromete una articulación, hagan la tomografía. ¿Por qué? Miren esto de acá. Todo esto blanquito es la articulación. Entonces, miren esta fractura que parecía muy inofensiva, miren por dónde está la articulación. Entonces, acá hay que operar y levantar todo esto, poner injerto y poner una placa. No lo hubiéramos visto si no hubiéramos hecho una tomografía. Es importante eso. El tratamiento de las fracturas. El tratamiento de las fracturas puede ser manejo conservador o manejo quirúrgico. O sea, a todos nos encanta operar, pero no todas las fracturas tienen que ser manejadas en forma quirúrgica. Hay manejo conservador. Hay fracturas que no están desplazadas y se pueden manejar en forma conservadora. Solamente que deben acordarse de algo. Si van a manejar una fractura en forma conservadora, van a tener que seguirla. Porque yo te puedo hacer podemos hacer una reducción y ponerte una fractura de cole, ponerte un yeso, y te digo, ven al mes, ya está listo. Cuando ven al mes, la fractura está totalmente desplazada y mal consolidada. Porque las fracturas se mueven dentro del yeso. Entonces, igual, si nosotros decidimos en esa fractura tibia ponerle un yeso, ok, pongo un yeso, pero en una semana y te tomo una radiografía de control, y en la otra semana igual. Si sigue bien, perfecto, continuamos el tratamiento hasta que consolide, y si no, pues cambiaremos, haremos un plan B, lo operamos o hacemos las correcciones necesarias. Pero es importante eso, el seguimiento cuando uno hace un tratamiento conservador. Lo segundo es que si inmovilizan una fractura, hay que inmovilizar una articulación por arriba y otra por debajo de la fractura. No es lo mismo enyesar por un esguince y poner una bota de yeso que poner por una fractura en la tibia, hay que poner un yeso musculopedio. Igual, ¿por qué con las fracturas de muñeca? ¿Las fracturas de muñeca qué yeso usan? ¿Hasta dónde?
Mal. ¿Ves? ¿Dónde estás tú? ¿En qué hospital estás? No, dime, ¿dónde estás? ¿Ya ves? No, mentira. Escuchen, las fracturas de muñeca hay que movilizarlas hasta arriba. Porque si yo le pongo un yeso acá, puede hacer esto, puede hacer esto. Entonces la fractura se desplaza. Si tiene movilidad se va a desplazar. Entonces hay que bloquear los movimientos. Yo le pongo un yeso acá y ahí sí ya no puede ni flexionar ni hacer supinación. Por lo mismo igual acá. Si la fractura de tibia yo le pongo solamente hasta acá arriba, va a poder hacer esto y hacer esos movimientos y se va a desplazar. Entonces es importante bloquear por aquí y por ahí. Muy bien. Entonces, esa es la parte no quirúrgica. Pero la parte quirúrgica, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito de nuestros principios, si queremos buscar una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa. O sea, cuando no queremos movimiento o sí queremos movimiento, o movimiento controlado. ¿Cómo los podemos lograr? Si queremos estabilidad absoluta, pondremos tornillos de tracción, placas en compresión, tornillos de tracción más neutralización. Por ejemplo, ¿han visto fracturas de tobillo? ¿No? ¿Sí? En la fractura de tobillo normalmente hacemos esto. Poner un tornillo de tracción y luego encima se le coloca una placa de neutralización. Entonces ese es un ejemplo clarísimo de una estabilidad absoluta como la fractura de tobillo. Y la estabilidad relativa es colocar ese tutor externo, porque no nos va a dar una estabilidad. Nos va a dar la estabilidad, la fractura ya no se va a mover mucho, pero no es una compresión. Eso lo hace un fijador externo, un clavo endomedular también. Por ejemplo, el principio tutor, ¿cómo es? Fractura de fémur. Fractura de fémur a dos partes, hacemos la reducción y ¡pum!, le pasamos un clavo. Ese clavo, entonces lo mandas al paciente y ya estás con tu clavo, así que empieza a pisar. Y empieza a cargar y miren cómo el estímulo de pisar empieza a hacer callo. Y hace su callazo. Porque hay movimiento, o sea, eso no está fijo, está alineado, acá el hueso está alineado, se hagan unos tornillos de bloqueo para evitar que rote, nada más. Hemos ganado alineamiento, rotación y longitud. Y eso es todo lo que queremos de una fractura diaficiaria. Entonces, el mismo hecho que empiece a cargar va a estimular el cargo. Versus, como esto, ¿no? Fracturas diaficiarias de los huesos largos. Ese es un fémur, ese es una tibia y ese es un húmero. Estabilidad relativa. Acuérdense, en la parte diaficiaria, estabilidad relativa. Y el principio de compresión es que no queremos que nada que se mueva ningún fragmento, ¿no? Las superficies no se van a desplazar bajo la carga. Ese es un platillo tibial, pues es una fractura articular, es la articulación de la rodilla. Dirían la fractura, le ponemos un tornillo, que es un tornillo de tracción, comprime la fractura y ya no se mueve nada. Le damos carga y no se va a desplazar. Pero pues la fractura acá no se desplaza, aquí no va a haber callo. Porque si hace callo acá en la articulación, no va a haber callo en el cartílago. ¿Sí? Puede haber callo acá abajo, pero en el cartílago no va a haber callo. Pero para tener todo eso, sea de estabilidad absoluta o relativa, tenemos que tener buen aporte vascular. Entonces, para entender un poco el manejo de las fracturas, debemos saber de qué fractura estamos hablando, cómo están nuestras partes blandas y qué tipo de paciente tenemos. ¿Sí? No es lo mismo que me fracture yo, tengo años más que ustedes, que un chico de 20, deportista. De repente nuestras expectativas son diferentes, ¿correcto? Eso es importante. El paciente puede ser diabético, fumador, alcohólico, etc. Entonces, el paciente siempre va a ser único. Cuando hablamos de la fractura, tenemos que ver qué tipo de trazo es. Si es un trazo simple, pues es más complejo. ¿Y en qué parte está? Si es en la diáfisis o es en la parte articular. Si es en la diáfisis, lo que les dije hace un ratito, debemos restringir el eje, la longitud y las rotaciones. Para eso podemos hacerlo solo con una reducción indirecta y le ponemos una estabilidad relativa como un fijador externo o como un clavo que hemos visto en el ejemplo. En cambio, si la fractura es en la región articular,
la reducción sí tiene que ser anatómica, ¿sí? Una reducción directa, o sea, podemos ver, abrir la articulación para ver que los fragmentos estén perfectamente reducidos, y buscamos una estabilidad absoluta y dándole compresión interfragmentaria, como vieron también en el ejemplo con ese tornillo, ¿no? Que es una compresión. Entonces, esto, por ejemplo, esta es una rodilla, es una fractura compleja, una fractura muy compleja del platillo tibial y la diáfisis de la tibia. Entonces, aquí en esta región le damos estabilidad absoluta y aquí le damos estabilidad relativa. Acá hacemos una reducción anatómica, o sea, abrimos para ver la articulación, y acá solamente hacemos una reducción del eje, jalamos, alineamos y no necesitamos poner los fragmentos en su sitio. ¿Por qué? Porque si hacemos todo eso, vamos a desperiostizar, le vamos a quitar vascularidad. Esa es la gracia de la cascada de la coagulación, que tenemos, de la consolidación, que tenemos el hematoma y que hace todo su callo al final. La vamos a malograr si abrimos la fractura, cureteamos todo, le quitamos toda la vascularidad. Ese es el kit de los. Estamos en la época de la estabilidad, de la osteosíntesis biológica, tratar de que el hueso haga lo suyo, que el cuerpo humano haga lo suyo. Reducción directa, reducción indirecta. Luego tenemos que ver cómo están esas partes blandas. Si hay flictena, si hay ampollas, o si hay un síndrome compartimental, o si es una fractura expuesta. Las fracturas cerradas pueden hacer con síndromes compartimentales, ¿no? Como esto. Acá no sé si llegan a ver, pero acá hay unas marcas que le hacemos a los pacientes para ir viendo cuando sospechamos de que puede haber un síndrome compartimental en la pierna muy hinchada, dura, empieza a enfriarse y con dolor, entonces sospechamos de un síndrome compartimental. Ahí hacemos unas marcas porque no contamos con estos medidores de presión especiales para medir la presión de los compartimentos. Entonces hacemos unas marcas y las medimos. La enfermera o el residente o el que esté a cargo del paciente, cada 30 minutos, cada hora va y mide la pierna. Oye, se está hinchando, ¿eh? Ahí hay unas marcas que miden 1 centímetro. Y si eso aunado, que el dolor aumenta, que estaba frío, hay que tomar una decisión y entrar a sala, ¿cierto? Entonces entramos a sala y se le hace una fasciotomía para descomprimir. Porque si dejamos esto, la vascularidad se corta y puede haber una necrosis al final. Entonces aprovechamos esa fasciotomía y le colocamos una fijación externa para darle estabilidad. Si las fracturas son expuestas, también tenemos que tomar decisiones si hacemos alguna fijación o amputamos de frente. Conversamos con el grupo anterior, creo, que ahora felizmente todos tienen un celular con cámara, porque pues, uno ya puede documentar todas estas cosas. El paciente llega a emergencia con esto y lo amputas, y viene el familiar y te hace una demanda que porque lo amputó, si el familiar, entonces, ahora claro, no entiende que tú le has querido salvar la vida, y ahora ya se puede documentar hasta los filmes, ¿no? Entonces es importante siempre, acuérdense, cuando puedan, documenten sus casos sin sacarle la cara del paciente, ¿no? Pero sí, es importante porque hay que tomar decisiones con este tipo de lesiones. Esas lesiones por aplastamiento son muy serias. Fracturas expuestas, es una fractura expuesta a la rodilla, miren, este es el caso. La fractura expuesta a la rodilla se agarra acá hasta el tendón rotuliano. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta si hacemos una limpieza quirúrgica o una amputación, hay que evaluar el caso, ¿no? Otro concepto importante es, ¿han escuchado hablar del control de daños? Bueno, ese es como, cuando hablamos de pacientes politraumatizados, vamos a hablar del control del daño ortopédico. Eso vamos a ver acá adelante. Por ejemplo, cuando hablamos ya del paciente en sí, qué tipo de paciente tenemos adelante, debemos ver si tiene una sola lesión, si solo se fracturó un hueso o tiene varias fracturas o es politraumatizado.
Hay un seminario politraumatizado que no sé si ya lo hicieron algunos, nosotros lo vamos a hacer la próxima semana, en el cual debemos, lo importante de ese seminario es que se lleven, que primero hablar con propiedad, porque un paciente politraumatizado no es un paciente policontuso, porque hay gente que hasta ahora te dice, un paciente politraumatizado, y lo que tiene son contusiones. Lo mismo, un paciente que tiene varias fracturas tampoco es un politraumatizado, puede ser un polifracturado. Entonces es importante esas cosas. Bueno, les decía que hay que ver qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Ese es un viejito que se cae de la bicicleta y presenta una fractura en el fémur, una fractura diafisiaria simple. Entonces, ¿qué le hacemos? Podemos poner una tracción para inmovilización temporal, un fijador externo o un clavador. ¿Qué hacen en el collique? ¿Dónde está el collique? Tracción le va a hacer. ¿Por qué? Si es que no le van a operar inmediatamente, le ponen tracción. Si ya entra sala. Así. Bueno, sí, claro. No, por supuesto. Si el paciente no va a entrar inmediatamente y va a estar muchos días, pero lo ideal es operar esas fracturas Claro. lo antes posible antes de que se nos complique. Entonces, a ese viejito lo que se le hizo fue un clavado nodular, que es el tratamiento de elección para una fractura diafisiaria. En cambio, ese también, bueno, este no era viejito, este era un muchacho como ustedes, que se cayó en la bicicleta, pero a este abismo, y también tenía una fractura en el fémur. Es lo mismo. ¿Qué hacemos? Para hacerla rápida. Ese chico no solamente tuvo una fractura en el fémur, tuvo muchas fracturas. Entonces, y era un politraumatizado. Entonces, acá sí hablamos del control del daño ortopédico. Un paciente politraumatizado, le pongo sus fijadores temporales para que el paciente pueda ir a la UCI, lo pueda trasladar, lo manejen y cuando tengamos la ventana para poder operar y hacer la asociación definitiva, las haremos. Pero son fijaciones que se pueden hacer en su cama, en la cama de la UCI o en la emergencia. Se deberían poder hacer esas fijaciones para salvarle la vida. Porque el hecho de dejar una fractura sin inmovilizar lo hace más grave. Bueno, eso era un poco lo que quería conversar con usted. Ahí están los A ver, si entendieron algo. ¿Qué son los osteoclastos? Bueno, no fue un hueso, definitivamente. En la parte posterior. Okay. ¿Qué factores negativos influyen en la curación de las fracturas? El daño severo de los tejidos blandos y el periósteo, la carga precoz o la movilización de la extremidad. A ver, ¿quién dice la 1? ¿Una nomás? ¿La 2? ¿La 3? Todos. O sea que hablé por las puras. Factor negativo que influye en la curación de las fracturas, las partes blandas. Me quedo rojo. Ya. La curación, ese va a ser pregunta de examen de todas maneras. La curación indirecta de las fracturas se produce cuando se aplica estabilidad relativa a una fractura, se desarrolla cuando se aplica una placa de compresión o requiere compresión interfragmentaria. ¿Ah? Estabilidad relativa, curación indirecta con estabilidad relativa. Y acá es una fractura no se ve muy bien, pero bueno, es una fractura del radio, un tercio medio del radio, es una fractura simple a 2 fragmentos. ¿Qué estabilidad le damos ahí?
Yo soy una fractura diaficiaria. Relativo. No se dejen convencer tan fácil. Claro, un hueso diaficiario, hablamos que el tratamiento de elección siempre es los clavos endocrinolares o la estabilidad relativa. Pero hablamos del fémur, de la tibia, del útero. Los conceptos también van cambiando, hay implantes nuevos. Pero sobre todo acá en el antebrazo sí funciona como una articulación. ¿Por qué? Porque este radio hace pronosupinación. El radio hace este movimiento. Entonces, si yo lo dejo que eso suelte solo y haga callo, mira, si es un niño, lo dejo. Si es un niño, lo dejo, porque los niños sueltan rápido, toleran las angulaciones y remodelan, y al paso de 6 meses van a ver que como si no hubiera tenido ninguna fractura. Escucha, yo los dos cabreros que pesan. Entonces, pero no, esa es una fractura en un adulto, ahí ya hay acortamiento. Ahí el hueso ya está acortado, está uno encima del otro. Entonces, cuando pegue, porque va a pegar, pero va a quedar acortado, cuando haga la pronosupinación va a tener dolor y a la larga lo vamos a mandar al Hipólito Unanue para que lo opere. Entonces, eso sí necesita una estabilidad absoluta. Aquí sí hay que operar y hay que poner una placa en compresión para lograr una estabilidad absoluta de esta fractura. Pero creo que la última. La prioridad más importante para preparar esas enfermedades, ¿qué cosa? Evitar el desplazamiento de la fractura, preservar el aporte sanguíneo o prevenir la infección. La infección severa. A ver, la 1, levanten la mano. Escuchen, ¿son tímidos o no? La 2. Ya, la 3. Hemos hablado de la parte de blandas y el aporte sanguíneo. De repente creo que habría que tener más suerte, lo van a escuchar. Muy bien, gracias chicos.